Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos muy contentos de estar a través de UJAT Conciencia para Radio UJAT 96.1 de FM y también plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Un servidor está con ustedes, Adrián de Dios, y por supuesto los invito a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, en Facebook, también estamos en TikTok y en Instagram como Ciencia y Tecnología UJAT. Fíjense que tenemos mucha información y es que en esta ocasión tenemos de invitada a una gran investigadora, profesora investigadora de nuestra universidad y precisamente de la División Académica de Educación y Artes, que es muy querida la doctora. Les presento a la doctora Flor de Lis Pérez Morales. Doctora, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Adrián. Mucho gusto de estar aquí en este espacio de la universidad y por supuesto agradecida a la audiencia que hoy me permite platicar con ella y contigo, por supuesto. Exactamente, de muchas cosas. Este es un tema que pues ha estado desarrollando últimamente, ¿no, doctora? Que es sobre algo que nos caracteriza, nuestra gastronomía como tabasqueños, ¿no? Así es. Bueno, ha sido un tema que viene como en escalera, tiene sus orígenes. Yo regularmente he estado trabajando en las comunidades juveniles, tengo ya algunos años. Creo que desde el 2010-12 empecé a trabajar con las comunidades juveniles y a partir de eso se fueron dando como escalones derivados de este núcleo una serie de avances en distintas temáticas y curiosamente pasamos por jóvenes y arte y tecnología, pasamos también por jóvenes y educación y tecnología, que fue uno de los temas que trabajó la doctora Angélica Favila. Y ahorita estamos en el escalón de la cultura gastronómica y curiosamente, fíjate que nosotros estábamos amparados en el proyecto de investigación básicamente en todo lo que tiene que ver con las narrativas gastronómicas de la cultura tabasqueña. Pero ahora mismo se ha abierto una arista por ahí interesante que no lo teníamos considerado, pero que por condiciones de los escenarios de investigación se ha abierto hacia allá, que es justamente la cultura gastronómica tradicional y la tecnología. Entonces, por ahí vamos un poquito por donde los trazos nos están llevando y esto me parece un tema muy interesante. Pensamos que era un tema como más acotado, más limitado, y sin embargo no. Nos hemos dado cuenta que muchas instituciones educativas y muchas áreas del conocimiento están trabajando justamente con tecnología, cultura y cocina, en este caso cocina tradicional. Entonces por ahí estamos ahorita trabajando estos espacios. Mire qué interesante y además ver cómo ha ido evolucionando y hacia dónde va a caminar, ¿no? Que ese es lo incierto, ¿no? Pero hay que tomar siempre la referencia de nuestro pasado, claro, a fin de cuentas. Exacto. Antes de poder continuar, doctora y auditorio, vamos a conocerlo un poquito más, ¿le parece? Les cuento un poco de su trayectoria. Y es que la doctora Flor de Lis es profesora e investigadora de nuestra alma mater, doctora en estudios transdisciplinarios en cultura y comunicación por el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura ICONOS, así como maestra en docencia por nuestra universidad y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, esto en Xochimilco, ¿verdad? Así es. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, autora de obras teóricas de periodismo y acontecimientos sociales, como de la historia oral al periodismo literario, una vía de aproximación a la enseñanza del oficio, ojos que miran el mundo, prácticas del periodismo contemporáneo, entre otras, y también escritora de artículos y ensayos en diversas revistas académicas. Pues ya sin más preámbulo, vamos a mencionar el título de este podcast, de este programa, que es Significaciones y relatos culinarios, mitos de la cocina tradicional tabasqueña. Y antes, doctora, si me lo permite, vamos a ver y escuchar esa cápsula de introducción. Pero ahorita regresamos, amigos, no se muevan, estamos iniciando en UJAT Conciencia. Significaciones y relatos culinarios, mitos de la cocina tradicional tabasqueña.
El referente de este estudio de la cultura se centra en la comida como categoría conceptual, portadora de sentidos sociales, manifiesta en las prácticas culturales. Es ahí donde se vierte como discursos articulados, vitales para la reflexión y el entendimiento de las sociedades contemporáneas. Es decir, es la representación de la comida a través de sus signos y su condición simbólica, como se tiene un acercamiento a las tramas gestadas desde los alimentos, particularmente esos que señalan algunos atributos identitarios de la cultura tabasqueña. Este estudio cualitativo edifica su perspectiva teórica-metodológica en dos condiciones iniciales: el lenguaje como símbolo que resguarda el imaginario en tanto saber de los pueblos, y la hermenéutica como un trazo metodológico que libera el análisis hacia una vectorización de las ideas. Sobre estos trazos se proyecta una perspectiva semiótica hermenéutica. La comida y la actividad manifiestan el espacio de la cocina tabasqueña, peregrinan ya sobre otras estructuras que se reproducen, pero que también se quedan en el olvido. Es un rasgo que conlleva el proceso de mitificación. Aparecen ahí tres claves que se hilvanan en el tejido cultural: los alimentos, las prácticas culinarias y el espacio social. Es sobre ellos que el mito aglutina los conocimientos que no solo son posibles de develar, sino que reclaman su explicación. Por un lado, la relación de la estética culinaria con la del ecosistema, lo que emana de su sentido fruidor, se estaría en los terrenos de una gastronomía que se dinamiza en la erotización de su poética, o dicho de otra manera, el arte de la cocina. Somos criaturas susceptibles a este encanto, y en consecuencia la estética ejerce también un papel constitutivo en la producción de imaginarios, la legitimación del poder, la construcción del conocimiento y, sobre todo, la presentación de las identidades. Cultura gastronómica, básicamente, ¿no? Pues platíquenos, doctora, y nuevamente bienvenida. Bueno, básicamente este es un proyecto que nace a partir de algunas situaciones que se dan en la división, particularmente con temática de los jóvenes que estaban abordando estos temas de los mitos gastronómicos. Por ahí sacamos 2 tesis que tenían que ver con este trazo, ¿no? Posteriormente, la misma universidad abrió algunos espacios que estaban relacionados con la gastronomía tabasqueña en el área de la División Académica de Económico-Administrativas. Y desde ahí empezaron a surgir algunas inquietudes. Bueno, ¿por qué no, si estamos trabajando con trazos de cultura, por qué no abordamos una de las de los ropajes de la cultura tabasqueña, como es la cocina, ¿no? Nosotros tenemos tantos relatos, tantas cosas que se van dando en este devenir histórico de cómo se va pasando la práctica culinaria. Claro. Y que me parece que es un campo que no ha sido del todo investigado. Uno de los puntos claves es, por ejemplo, que a México le hayan dado patrimonio mundial de la cocina, patrimonio mundial de la humanidad en cocina. Tiene que ver con las investigaciones que se han hecho, tanto históricas como de análisis respecto a la cocina mexicana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si nosotros tenemos una gran tradición en el conocimiento culinario, ¿por qué no en Tabasco, no? Cuando tenemos una cantidad de riquezas culinarias que me parece que parecen interesantes que se dibujen a través de los relatos, ¿no? Y más allá del relato, que me parece importante que lo saquemos a la luz, también tiene que ver todos los sentidos que van adquiriendo estos relatos. Por ejemplo, todo lo que hay en el fondo del espacio culinario, cómo cocinan las mujeres tabasqueñas, por ejemplo. Nosotros fuimos a trabajar exactamente a Jalpa, por ejemplo, a ver cómo hacían el pato en chirmol, que digamos es uno de los relatos que está en esta investigación. Uh-huh. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención primero es el espacio. Es un espacio, por ejemplo, que está en la parte trasera de las casas, uh-huh, una especie de tejabán abierto, una terraza abierta donde convive el agua y la tierra, y donde ahí mismo abstraen el animal terrestre o acuático, porque convive esa naturaleza, ¿no? Exacto. Y de repente también es cómo se involucra la familia en la cocina, ¿no? De
estos discursos que hay alrededor de la cocina. Por ejemplo, nos tocó ver en ese espacio justamente cómo el hombre cortaba las hierbas, cómo preparaba el fuego, claro, cómo los niños ayudaban a traer alimentos para agarrar a los animales, cazar a los animales. Sí. Y bueno, el papel fundamental que tiene la madre ahí o las mujeres ahí, ¿no? Sí. Hacer todo a mano, todo esa relación que hay de la naturaleza con el aspecto social, con el aspecto de las tradiciones. Por ejemplo, decía Daisy, una de las mujeres con las que trabajamos, decía, es que yo todo lo que sé de cocina lo traigo de mi mamá. Y entonces todo lo que aprendí de ella intentando hacer toda la comida en un proceso, pues es una tradición que yo creo que hay que develarla, hay que descubrirla. Uno de los puntos que pusimos nosotros en la mesa era el concepto de mito. Y cuando nosotros decíamos, ¿por qué mito? Pues es que el mito es como una especie de encapsulamiento de la historia, de la tradición. Y decía Lévi-Strauss, hay que develarlo. Exacto. Hay que quitar también en esos relatos hay que quitarlos como la cebolla, capa por capa, ¿no? Y hay que ir descubriendo paulatinamente todas esas capas, ¿no? Y eso es lo bonito de trabajar con las mitologías gastronómicas, en este caso con los relatos tabasqueños. Claro, doctora, hay muchos factores tal vez que puedan incidir en que no se tenga un reconocimiento más grande de la gastronomía tabasqueña. ¿Usted cree o a qué se debe a raíz de esta investigación? Yo creo que uno de los aspectos claves en que la cocina tiende a ser reconocida son los trabajos que se hacen alrededor de ella. Y me parece que efectivamente Tabasco no ha tenido mucha productividad en el estudio de la cocina tabasqueña, pero me parece que una de las cosas singulares que está teniendo ahora mismo el trabajo de la cultura tabasqueña es que la universidad, por ejemplo, ha abierto ya o empieza a abrir espacios que tienen que ver con ello, ¿no? En DACEA, por ejemplo, se abrió un foro que trabajaba los aspectos del cacao y el chocolate como aspectos culinarios claves en la cultura tabasqueña, ¿no? Si vamos a hablar de los aportes que ha dado la cocina nacional, pues es el chile, el chocolate y el maíz, ¿no? Sí. Como estructuras clave. Bueno, pues el chocolate es netamente del sureste, ¿no? Y particularmente de Tabasco, ¿no? Sí. Entonces, que la universidad se haya abierto estos espacios y empiece a hacer búsquedas interesantes, no solo en la composición alimentaria o química de los alimentos, sino también en lo que significan, en lo que quieren decir cada uno de los elementos que van a componer todos los procesos gastronómicos. Entonces, a mí me parece relevante. Para nosotros es muy bonito, fíjate, porque no solo gozamos de ir a comer cosas tabasqueñas, sino de... Una mojarra frita. Exacto, nada. El topén, por ejemplo, hicimos un trabajo del topén, cómo lo hacen, cómo las familias se involucran desde la casa hasta el cocimiento Es todo un ritual, ¿no? Exacto. Justamente uno de los puntos claves que hay es la ritualización que hay de los procesos en cada una de las culturas gastronómicas y que van a ir variando, por supuesto. No podemos hablar nosotros ahora de estos rituales como los hacían las mujeres de los 60, de los 70, a cómo están cocinando los jóvenes actualmente, ¿no? Sí, ahora, doctora, en ese mismo sentido, fíjese, ¿qué tan conscientes son las personas a las que ustedes fueron a entrevistar puede decirse, pérdida de la identidad de la cocina? Fíjate que no hay tal referencia de pérdida. Cuando nosotros platicábamos con estas mujeres, ellas lo veían como una práctica cotidiana, ¿no? Que lo habían aprendido por la abuela, por la tradición, cómo debía de comerse, porque hasta para comer un platillo en muchos de los rituales, pues hay un proceso que tiene significaciones claves, ¿no? Yo creo que quienes estamos viendo si hay una pérdida, pues somos nosotros desde afuera quienes no estamos del todo cocinando, ¿no? Quienes estamos estudiando la cocina sí estamos... Yo no le pondría la palabra pérdida, sino estamos advirtiendo la transformación que está teniendo la práctica culinaria. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El caso de las mujeres, dice, lo aprendimos de mi mamá, de mi abuela. O sea, la tradición
de la práctica viene de la familia, particularmente del relato de las mujeres, de cómo debería de hacerse el cocinar un puchero, ¿no? Exacto. Sin embargo, por ejemplo, yo platicaba con algunos jóvenes, chicas que se están dedicando a la gastronomía, chef jóvenes, y muchos de los aprendizajes que están teniendo son en tutoriales, por ejemplo. Mires. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué está ocurriendo con este tránsito o este proceso que venía de familia en familia y que ya las y los jóvenes no están teniendo todos la misma formación para cocinar de la misma manera? Ahora mismo, por ejemplo, el trabajo en la cocina, que antes estaba muy vedado a los jóvenes o tenían tareas diferentes a lo que era cocinar. Ahora los jóvenes, por ejemplo, se forman en la cocina a través de tutoriales, por ejemplo. Y eso para nosotros es importante porque tenemos que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Hace poco nosotros entregamos un artículo para una producción en Colombia y analizamos algunos videos, por ejemplo, de lo que para nosotros era la producción natural de alimentos, una lechuga, un tomate. Claro. Resulta que ya hay empresas que están produciendo proteínas artificiales. Hasta en otro. O sea, tú dices, no me estoy comiendo un alimento que lo tomaba de la naturaleza, antes, ¿no? Sino que ahora lo estoy produciendo de manera artificial y lo estoy viendo para mí ya como si fuera algo normal o natural, eso, ¿no? Y resulta que estamos transitando a un proceso de una práctica artificiosa ya, ¿no? De ahí que lo que te platicaba, de que los procesos culinarios de alguna u otra manera se están relacionando con otras aristas que a lo mejor nosotros no teníamos considerado, pero que la realidad nos está pegando y que sin querer nos tenemos que meter a ellas a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Chicas, por ejemplo, que no están cocinando del todo ya los platillos tabasqueños, sino que se están alimentando de estas prácticas más de gourmet, de comida más selecta, y que empiezan a hacerse combinaciones o híbrido de las prácticas, ¿no? Bueno, para nosotros esa transformación es importante entenderla y yo creo que reflexionar en esto que tú planteabas, ¿no? ¿De verdad hay una pérdida de la identidad? O decía un querido amigo mío que cuando hablaba de la identidad, decía, creo que estamos hablando de identidades intermitentes, ¿no? Unas identidades que se van transformando en el camino y viviéndose de distintas maneras. Y ahora que también se está permitiendo más la libertad de pensamiento, o sea, también hay como que esa regresar y entrar y salir de un modo de ser, ¿no? Porque también los jóvenes, ¿qué están buscando? ¿Por qué están buscando hacer recetas a través de los tutoriales, ¿no? ¿Por qué no van con las abuelas, con los abuelos también? Claro, o hay éxitos de tutoriales, por ejemplo, de mujeres que están haciendo cocina tradicional, pero que lo estamos viendo a través de las redes sociales. Y se han vuelto virales. Exacto, híjole, ¿no? Tremendo. Vemos casos como el de Doña Mari o casos donde hay cocina mexicana hecha por mujeres cocineras mexicanas a través de las redes sociales. Yo ahora mismo vi algunos tutoriales de mujeres tabasqueñas que están haciendo comida tabasqueña a través de las redes sociales, ¿no? Entonces me parece que por ahí empiezan otras formaciones, otras formas de aprender la cocina que ha ido modificando eso, como la aprendimos o la aprendieron muchas familias anteriormente. Los relatos que ahora ya son virtuales, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que, bueno, hay muchos cambios. En la cocina, como en muchas de las prácticas culturales, hay transformaciones. Y evidentemente la gastronomía tiene esa naturaleza, como en la vida humana, tienen es inherente los cambios, ¿no? Y yo creo que si nosotros podíamos entender la práctica culinaria, por ejemplo, de un proceso de experiencia visual, experiencia auditiva, es decir, cómo se aprendía escuchando y viendo a la mamá hacer el platillo, ¿no? ¿Qué
creo que se pasa un proceso donde empiezan algunas transformaciones del platillo y vienen otras incidencias, incluso donde la misma instrumentación tecnológica va cambiando. De hacer un molcajete se pasa a una licuadora o algunos alimentos que también tenemos que entender que, por ejemplo, la relación con la naturaleza Sí, que claro. tenía el platillo de manera fuerte en sus principios, se ha ido cambiando y ahora lo que tú cosechabas lo tienes que ir a comprar al súper, ¿no? Ujú. ¿Qué viene? Creo que esa es una de las preguntas claves que nosotros también nos estamos haciendo. Y por donde estamos viendo, analizando un poco los aspectos de la misma práctica, estamos viendo un horizonte bastante artificioso. En tres, nosotros estamos trabajando la práctica gastronómica en tres dimensiones. La producción, que tiene que ver con los alimentos, cómo se producen y cómo llegan a la mesa para prepararlos, que es la segunda dimensión, la preparación, cómo se hace, todo lo que hay alrededor de ella. Ajá. Y la última, que es la ingesta. Lo más rico. Claro, claro. Pero bueno, nosotros veíamos, por ejemplo, que dentro del ritual que implica el proceso de un platillo hasta que llega a su consumo, se ha ido modificando. Lo que nosotros estamos viendo es cómo ese marco que en cada uno de estos procesos contenían un arraigo, una experiencia de vida, paulatinamente se ha ido a una especie de artificiosidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te comías tú un tamal? Híjole. Bueno, pues con su hoja, preparado el ritual, al día siguiente el recalentado del tamal, más delicioso todavía. Frito. Bueno, ahora el tamal vas al súper, lo compras y lo calientas en el microondas, ¿no? Sí. Y entonces resulta que omitiste la preparación y omitiste la producción. ¿No? Claro. Y entonces el alimento es solo el consumo. Y entonces se pierde todo esa dimensión del ritual que nos generaba una práctica tradicional, como dices, el puchero, el verde, el topén, todos los alimentos que la cocina del sureste y particularmente la cocina tabasqueña generaba, ¿no? Sí. Ahora mismo yo creo que hay una preocupación de muchas mujeres cocineras. De hecho, hay algunos grupos que están trabajando en el rescate. El asunto es que las formas de vida que estamos teniendo ya no necesariamente empalman con las condiciones de la misma cocina tradicional. Y lo vemos, por ejemplo, yo platicaba con ustedes en un brevario previo a este bloque sobre el cierre de un restaurante de cocina tabasqueña tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque el usar, por ejemplo, en su tradición la leña o el fogón, a muchas mujeres les está haciendo, cuando lo haces de manera cotidiana, les está haciendo mal. Y entonces esa parte en la preparación del uso del fuego a través de la leña en el fogón, pues está siendo necesariamente una práctica que va quedando o va a quedar en desuso, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo sí creo que empezamos a procesos donde se empiezan a llenar no solo la producción y la preparación, sino incluso la ingesta con un ritual artificioso, ¿no? Un ritual que pues, se supone que comeremos carne, pero no es carne, ¿no? Sí. Que comeremos proteínas, pero que no son proteínas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que viene, pues yo creo que nos tiene que generar muchas reflexiones de cuáles van a ser nuestras formas de vidas alimentarias para un futuro, ¿no? Es una pregunta. Yo no sé si preocupante o no,
porque estas prácticas empiezan a responder a las formas de vida de los sujetos actuales, ¿no? Sí, de las ciudades, que al fin de cuentas buscan la practicidad, como dice usted, que no se empalman con los tiempos de cada persona. Claro, ¿no? Mira, tú dices, bueno, yo hacía una comida que sale riquísima en el fogón, ¿no? Sí, pero tú trabajas aquí y no tienes tiempo de ir a preparar un fogón, no tienes leña, ni siquiera tienes el fogón ya. Entonces empecemos por eso, de que un joven como tú, por ejemplo, su forma de cocinar, pues porque la vida te llevó a hacerlo, pues es muy diferente. Cocinas con la celeridad que los tiempos te están dando, ¿no? Probablemente tu práctica culinaria no es la misma que tuvo tu abuela o que tuvo tu bisabuela, ¿no? Cuando las condiciones eran otras. Y la educación también tiene mucho que ver, ¿no? Porque ahora pues tratan de darle lo mejor a los hijos. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, que no sufran tanto como van sufriendo, ¿no? Como sufrieron los abuelos, como sufrieron los papás. Se va dando todo mucho más rápido, eso también, ¿no? Claro. Yo creo que hay muchos cambios, ¿no? Eso es natural, ¿no? La cuestión aquí es qué tanto estos cambios son saludables para nuestras formas de vida. Esa es una pregunta que me parece que ni siquiera la voy a responder yo, la van a responder seguramente los que estudian los alimentos y sus químicos, que me parece a mí que dentro de las políticas sociales tiene que ver con ver verdaderamente cuáles son los procesos alimentarios que vamos a tener y cómo educarnos para eso, ¿no? Sí. Las grandes crisis que están planteando los escenarios actuales tienen que ver con la comida, ¿no? Tiene que ver con la condición natural que estamos viviendo, ¿no? Un cambio climático que va a afectar evidentemente toda la condición natural de los alimentos. Y entonces eso yo creo que tiene que entrar en la reflexión no solo de quienes trabajan las culturas agroalimentarias, ¿no? Sino también quienes estamos trabajando la parte cultural, que eso a mí me parece fundamental. Yo creo que la universidad ha empezado, ahí vamos, poquito a poquito, abriendo brecha en este territorio de la cultura, que me parece muy bonito, muy interesante. Y de verdad, Adrián, que la gente está hablando de esas experiencias tan bonito, y yo creo que vale la pena que las plasmemos, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Exactamente, que también se les dé el respeto que necesitan y que les pongamos en el lugar donde debe ser, que es algo muy importante, y asociarlo también con la seguridad alimentaria, que es lo que muchos hablan ahora, ¿no? No solo producir los alimentos de una forma sustentable, sino cómo hacerlo. ¿Cómo, no? Exactamente, eso a mí me parece interesantísimo, ¿no? Yo no sé si estamos caminando para bien, porque pues cada día tenemos una gastronomía que lleva más conservadores, por ejemplo. Están más apegados a esta condición de elementos que no necesariamente le hacen bien a nuestro organismo, pero tampoco ya estamos teniendo una condición que nos provea de las condiciones que pudieran hacernos un platillo más saludable, ¿no? Hay toda una discusión, por ejemplo, al respecto de los alimentos veganos, los alimentos vegetarianos, hasta dónde es posible esto, sobre todo porque, bueno, podemos adquirir la cultura de los alimentos veganos o vegetarianos, pero también es cierto que entramos a procesos donde los costos de estos alimentos son bastante elevados, ¿no? Y no todos pueden adquirirlo como tal, ¿no? Creo que estos puntos de transformación yo creo que son importantísimos, y ahí tenemos la universidad y los que nos dedicamos a estudiar justamente la cultura tenemos tareas relevantes para hacer. Y sumarse con las otras áreas, ¿no? Como ciencias biológicas, por ejemplo, que hacen modificaciones genéticas a las plantas, a las especies nativas también. Tendría mucho que ver la responsabilidad también de los científicos y nosotros como ciudadanos, ¿qué tanto vamos a querer ser partícipes de todo esto? Y qué tanto educarnos. Exactamente. Para verdaderamente consumir alimentos que nos hagan bien. Yo creo que en ese sentido tenemos de verdad mucho trabajo.
nosotros, por las condiciones, y yo insisto mucho que las formas de vida que estamos teniendo están determinando las formas de alimentarnos, ¿no? Sí. Yo tengo amigos, por ejemplo, que trabajan, ¿qué te gusta? 18 horas al día, y entonces van y lo primero que consumen es una bolsa de un pan del súper, ¿no? Y un jugo de cartón. Y entonces tú le dices, oye, ¿cómo te puedes estar alimentando de eso? Y dices, no, es que eso es lo que yo en este momento puedo adquirir, ¿no? ¿A qué hora y entonces, exacto, ¿a qué hora cocino, no? Entonces, este proceso que antes era placentero para los que todavía tuvimos la oportunidad de comer platillos, o que tenemos la oportunidad de comer, o hacerlos en su forma más natural, pues sí nos cuesta mucho trabajar en ello, ¿no? Se tendrían que ver formas de cómo lograr eso, que no afecte también el ritmo de vida, el estilo de vida de las personas, ¿no? Y sobre todo también las ciudades, como decíamos, que es donde la vida es cada vez más rápido. Uh-huh. Sí. Doctora, pues ha sido de verdad que una charla riquísima la que nos ha podido compartir. ¿Desea agregar algo más antes de que nos No, pues muchas gracias por la invitación, y de verdad que un lujo platicar con ustedes, jovencitos, que me imagino que el aprendizaje que tienen aquí en este espacio con muchísima gente, pues les abre un horizonte de conocimiento básico para la universidad, y eso hay que celebrarlo. Estos espacios donde las pláticas son mucho más ligeras para la audiencia, uh-huh, me parece que eso es muy valioso y hay que mantenerlo. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, ahí estamos tratando de sumar y unir las piezas del ajedrez de la UJAT para que pues también hagamos esa conciencia, como dice, ¿no? UJAT Conciencia. Gracias, doctora. Y bueno, auditorio, les recuerdo el nombre de nuestra invitada, quien es profesora e investigadora de la División Académica de Educación y Artes, la doctora Flordelis Pérez Morales, y de parte de todo el equipo de producción de la UJAT. Les agradecemos también a la Dirección General de Comunicación Social, y de parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación les damos las gracias por acompañarnos y también dejar su comentario, su like, y ahí también compartir y difundir esta información que seguros estamos le va a encantar a todas las audiencias que pueda llegar. Soy Adrián de Dios y recuerden, Legado UJAT, estudien la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.